y bienvenidos al podcast de APA, Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Pretende ser un nuevo punto de encuentro en las ondas para todos nuestros socios y también, ¿por qué no?, para aquellos estudiantes y profesionales del sector audiovisual. Me llamo Aurora Martínez, soy socia, miembro de la Junta Directiva y actualmente secretaria de APA, con mucho orgullo. Y ahora, vuestra conductora en este podcast. Bienvenidos al programa número 1. Hoy con nosotros, Emiliano Otegui. ¿Y qué tal si en este primer programa os explico qué es un poco APA? APA es la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Nació allá en 2008, hace ya 10 años. Y era fruto de una asociación de directores de la producción que se constituyó en el año 2003, pero que en el año 2008, hace ya 10 años, vio la necesidad de ampliar un poco su marco de actuación, invitando a profesionales del mundo de la televisión, de la publicidad y del cine a formar parte de la asociación. Actualmente está formada por unos 80 socios y estamos creciendo. Quería también comentaros que los objetivos de la asociación son promover y mantener y proteger el más alto nivel profesional, colaborar con todo tipo de organismos, instituciones, asociaciones y sociedades, mejorar también los métodos de trabajo de la producción audiovisual, también promover el intercambio de experiencias entre sus socios a través de la web de APA, que es www.asociacionapa.es, y también analizando un poco los problemas que tenemos los profesionales de este sector, elaborando herramientas de trabajo que sean adecuadas o compartiendo las mismas. También uno de los objetivos más importantes es tener a los socios informados, porque este es el principal valor añadido que ofrece la asociación, que se especializa en facilitar información puntual sobre festivales, foros, conferencias, actividades, fechas de ayudas y subvenciones, todas ellas enfocadas en nuestro sector audiovisual. Y, por supuesto, promover la formación continua de sus asociados a través de jornadas y cursos presenciales o también online, que son gratuitos para nuestros socios y que están disponibles en nuestra plataforma privada de formación online si eres socio. Pero, ¿qué pasa si te quieres asociar? Bueno, tenemos dos tipos de socios, los socios números y los socios agregados, ¿vale? Los socios números pueden ser aquellas personas que se involucren en la actividad profesional dentro de alguna de las siguientes áreas o categorías profesionales para cine, televisión y o publicidad: el director de producción, el jefe de producción, el jefe de contabilidad o controller, el primer ayudante de dirección, el jefe de localizaciones y o ayudante de producción, el director de postproducción o supervisor de postproducción. Y también tiene que cumplir el requisito de que tiene que haber realizado 3 obras audiovisuales en la categoría que solicita ser admitido. O bien ser socio agregado, que puede ser cualquier otra persona física que esté estrechamente vinculada a la organización de la producción audiovisual, aunque no esté directamente involucrada en esta misma. Para ingresar en APA, cada nuevo miembro deberá enviar su currículum y rellenar un formulario de inscripción. Lo podrás encontrar este formulario en nuestra web, en www.asociacionapa.es/zona-apa/cómo asociarse. Te preguntarás si hay cuotas. Sí, tenemos cuotas para poder mantener la asociación. Son 75 euros al trimestre los socios número y 39 euros al trimestre los socios agregados. Pero bueno, ¿qué beneficios tiene asociarse? APA quiere poner a disposición de todos los socios una serie de herramientas de trabajo que permiten y ayudan al buen funcionamiento de la profesión. De entre ellas destaca el Código Deontológico, que establece las bases de integridad y responsabilidad dentro de la industria, así también como la puesta en marcha del nuevo modelo de presupuesto de obra audiovisual propuesto al Ministerio de Cultura, destinado a todos los profesionales de la producción. También en este 2018 hemos abierto una bolsa de trabajo que está destinada a nuestros asociados para que participen en jornadas o charlas o impartan cursos relacionados con el sector. Y es que nuestra idea es que aquellas entidades relacionadas con la industria, ya sean Filoffice, institutos, universidades o cualquier otra, que quiera que un profesional de APA imparta un curso o una jornada o charla, ya sea presencial o online, se ponga en contacto con nosotros indicando la especialidad en la que quiere que se participe. Y este año hemos iniciado una nueva campaña. Beatriz Lago te la cuenta.
Trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral de socio y a él también. Escríbenos a info@asociacionapa.es. Bueno, pues continuamos con este programa número 1 del podcast de APA. Ya sabéis que tenemos la intención de hacer al menos uno mensual en el que entrevistaremos a uno de nuestros socios. Empezamos con los socios de honor, con Emiliano Otegui. El próximo será en febrero con Salvador Agustín. Y ya veremos lo que nos depara el mes de marzo, nuestro tercer programa mensual. Pues tenemos con nosotros a Emiliano Otegui, socio de honor de APA y protagonista de este nuestro primer programa del podcast de APA. Hemos querido empezar con uno de los socios de honor que tiene una trayectoria profesional brillante, no, lo siguiente, excelente. Es uno de los mejores directores de producción y productores ejecutivos del panorama de la cinematografía en España. Comenzó sus estudios superiores en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió una licenciatura en Ciencias de la Información, Imagen y Sonido, entre 1974 y 1980. En 1984 empieza su carrera como director de producción en películas y series de televisión. Desde 1995 hasta el 2011 trabajó en las producciones del Escorpión como director de producción y productor ejecutivo y en películas muy reconocidas del panorama español. En 2008 trabajó en Mod Producciones y también como director de producción. Desde el 2002 hasta la actualidad se encuentra con su productora propia que se llama Estudios Organizativos y Proyectos Cinematográficos SL, como director general. Además ha formado parte en el equipo de producción de la Gala de los Premios Goya desde 2014 y en diferentes ámbitos también se encuentra como productor ejecutivo y director de producción. Emiliano Otegui también es uno de los directores de producción que se encuentra con más nominaciones y ganadores del premio Goya con 3 estatuillas. En la edición de 1988 había sido nominado por Berlin Blues, en 1998 por Abre los ojos, en 1999 por La lengua de las mariposas y en 2008 por Los girasoles ciegos. Pero todo el mundo recordará, por supuesto, las 3 veces que ha sido ganador de este premio Goya: en 1996 por Tesis, en 2001 por Los otros y en 2004 por Mar adentro. Bienvenido, Emiliano Otegui. Fuiste sobrino de Emiliano Piedra, uno de los clásicos dentro de nuestro panorama cinematográfico español, siendo uno de los principales productores y distribuidores de cine del siglo XX. Trabajé con mi tío en series como El Quijote. Hice con él antes, había hecho Bodas de Sangre, Carmen, Los Zancos, El Amor Brujo, una película que se llamaba Berlin Blues con Ricardo Franco, y antes había hecho cosas, pues eso, no como ayudante, como auxiliar, como meritorio, porque yo comencé los estudios en el 74. Lo comencé, digamos, haciendo la carrera, y aparte en los veranos hacía, pues eso, películas en plan de lo que fueran, de auxiliar, de meritorio, dirección, producción, depende. El oficio del director de producción ha cambiado mucho o no ha cambiado nada. Es decir, desde el siglo XX al siglo XXI, ¿cómo era hacer películas en los años 80, en los 90 y ya en el ahora? Siglo? Pues yo no sabría decirte, yo siempre he trabajado más o menos igual. Quiero decirte, yo cuando comencé en esto, y ya digo, comencé pues en los años 74, yo tenía 20 años, comenzando haciendo meritoriajes y demás, los equipos eran mucho más pequeños, en general mucho más pequeños, o al menos las películas que yo hacía eran películas muy chiquititas, ¿no? Con un equipo reducido, donde el equipo de producción pues eran pues como 2, 3, 4 personas más. ¿Equipo reducido en general? ¿A qué te refieres? ¿A 40, 50 personas? O menos incluso. O menos. Yo la primera película que hice en el equipo de dirección éramos 2, era ayudante y yo,
que era el meritorio auxiliar variopinto, o sea... El todo runner. Sí, eso. El IBM a por esto y IBM por otro, ¿no? Exacto, el eso. IBM. Entonces no había, ni siquiera había walkie-talkie, o sea, que te decía, sabes que había que correr de un lado a otro, pero no había tal, ¿no? Sí que es verdad, bueno, que, o sea, que igualmente que ocurría esto, había otra serie de películas que eran con los americanos, que venían aquí, no sé qué tal cual, que supongo que se harían de otra manera y que yo de eso no participé nunca. Pero sí que es verdad que yo lo que más digamos, he notado en cuanto a diferencia de unos años a otros es, uno, ya digo que los equipos eran mucho más pequeños en general, mucho más reducidos, y dos, que por aquel entonces a mí, al menos desde el punto de vista de que yo era entonces, insisto, meritorio, auxiliar y tal, ¿no? La sensación que me daba era que el intento era ahorrar, y aparte era de las cosas más nimias y más tontas, que era por eso, no, a ver si le puedo quitar una comida, a ver si le puedo quitar un tal... O sea, y era como ridículo. Entonces, pues, la pesetilla de la abuela. Exacto. Yo digamos que comencé en este tipo de cosas, en este tipo de películas, y lo que aprendí rápidamente es a cómo no se hacen las cosas, más que a cómo se tienen que hacer. Entonces, luego ya en el año 80, cuando ya mi tío me lleva de ayudante en Bodas de Sangre, es cuando empiezo a tomar, digamos, conciencia de lo que es esto. Los equipos siguen siendo reducidos y tal, ¿no? Pero bueno, yo empiezo a hacer las cosas de una manera como más orgánica para mí, ¿no? Uno, había, digamos, siempre como cierta sensación de que el equipo de producción era el enemigo del resto de los equipos, ¿no? Y bueno, pues esto no podía ser así, era justamente al revés. O sea, el equipo de producción era el que debía suministrar al resto de los equipos los elementos como para hacer bien su trabajo, y por un lado, y por otro lado, cuanto mejor rollo hubiera y cuanto mejor este ambiente hubiera, pues mucho mejor para todo el mundo, incluida la propia película. Eso se lo enseño yo a mis alumnos también en la ICANN. Les enseño que tienes que crear un ambiente de trabajo único, pero muy químico, que haya química entre los diferentes elementos y personas, para que esa química al final dé un producto mucho mejor, mucho más yo creo vibrante. Que fue, digamos, de lo primero que yo quise, digamos, encargarme cuando fui teniendo ciertas responsabilidades dentro de los equipos de producción, ¿no? Uno, que los equipos se llevan tan bien, que no hubiera unos contra otros, que era un poco lo habitual en aquel entonces, y por otra parte, bueno, o sea que esto es un trabajo en equipo donde todos tenemos que remar en la misma dirección, ¿no? Y con la llegada de las nuevas tecnologías, el móvil sobre todo, y luego ya, lógicamente, los diferentes softwares que nos han ayudado mucho, como el Movie Magic, etcétera, ¿Cómo viste tú esa evolución de hacer la hoja, de la orden de producción a mano con la ¿cómo se llamaba? La vietnamita. Sí. Explica a los oyentes qué era eso. Yo nunca he llegado a usarla, pero sí, era una multicopista con doble cara, o sea, con una cara y un calco. Un papel calco. Y otra, y entonces, bueno, ahí hacíamos la hoja, yo ya digo que la vietnamita nunca he llegado a usarla, y bueno, pues ahí hacían la orden, y luego pues eso, ¿no? Pues con una manivela si van tirando tantas órdenes como tal, ¿no? Yo cuando comencé en esto, claro, esto ha cambiado todo tanto. La orden muchísimas veces se daba de viva voz al equipo. Cuando acabábamos decíamos, mañana a las 8 en tal sitio, y ya está. O si había alguna orden, digamos, concreta, decirle, pues los eléctricos vienen una hora antes, o maquillajes se maquilla aquí o tal. Claro. Eso en cualquier caso se daba o de viva voz. Ya te digo, insisto, en las películas que yo hacía, posiblemente otros directores de producción que se hayan criado en otro tipo de cine, o en otro cine más grande o más elaborado, con más presupuesto, pues a lo mejor la cosa es distinta. Pero yo recuerdo de luego mis 4, 5, 6 primeras películas, la orden se daba de viva voz, diciendo tal. Y si estabas fuera, lo que hacían era se ponía una orden pegada con un celo en la puerta del ascensor de los hoteles donde estábamos o donde estuviéramos, y punto pelota. O sea, esto no. Entonces, yo creo que efectivamente las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo, por eso no digamos a que haya mucha más intercomunicación y tal, pero yo creo, a la vista de lo último que yo he hecho, que ha sido hace bastante tiempo por otra parte, es que hay como una sobreabundancia de información ahora mismo. O sea,
el hecho de que cualquier mail, cualquier grupo, o sea, cualquier WhatsApp, cualquier información de cualquiera vaya para todo el mundo, hace que por un lado la gente no tenga tiempo de leérselo todo, porque es imposible, porque aparte muchísimas cosas a ti no te afectan. Ya, o sea, cada departamento va a su propio rack. Claro, pero sin embargo, en los grupos de WhatsApp que se forman o en las propias órdenes que ellos se mandan, siempre va el equipo de producción al completo. Entonces, pues hay muchísimas cosas que a lo mejor me afectan a mí, pero no afectan ni a mi ayudante, ni a mi auxiliar, ni a mi no sé qué tal, o al revés, o les afecta a ellos y no me afectan a mí. Entonces, sin embargo, que hay como, yo lo que veo ahora un poco por mi hijo, ¿no?, que está de jefe de producción en una serie de televisión italiana, es que hay tanta información que apenas hay tiempo de leértelo todo, porque no puedes, o sea, es que no te dará el día para tanto, ¿no? Y que por otra parte, claro, cuando están copiados en ese mail o en ese WhatsApp o en ese tal, 40 personas, 50 personas, y has visto que los 8 mails que te han leído anteriormente no te afectan, el noveno no les, porque dices, va a ser la contestación de uno que dice que no sé qué y tal cual, y eso a lo mejor sí que te afecta, ¿sabes? Entonces es como, no sé, yo creo que evidentemente todo ha ayudado, pero no todo ha hecho, ya te digo, o sea, que ahora mismo, aun siendo muchísimos más en el equipo y tal, como que cunde mucho menos el tiempo, ¿no? O sea, que antes las órdenes eran mucho más directas y las cosas eran mucho más rápidas, que ahora que hay que mecanizarlo todo tanto y que aparte... ¿Que la productividad tú crees que baja? Yo creo que sí, o sea, que claramente sí. Fundamentalmente, te digo, o sea, si tú ves ahora mismo cualquier equipo de rodaje, por pequeñita que sea la película, hay 8, 10, 12 personas del equipo. Hablo únicamente de producción, cuando ya te digo, yo hice Padre Nuestro, mi primera película como director de producción, con 3. Uh-huh. O sea, con 3, y cuando digo 3, o sea, éramos yo, un ayudante y un auxiliar, punto. Yo pagaba semanalmente, no tenía... Bueno, tendrías tu controller también, ¿no? No. ¿No tenías cajero pagador? Ni cajero pagador ni nada. Yo los jueves hacía la previsión, se la mandaba al productor, y yo el viernes o el sábado iba a cobrar muchísimas veces absolutamente todo en cash, y los sábados pagaba todo, las nóminas, las horas, las comidas, no sé qué, los transportes, todo. Habitualmente, insisto, muchas veces se estiraba y te firmaba 100 cheques, pero no eran, digamos, lo habitual, insisto, en el cine que yo hacía, y eso obligaba a que yo el sábado por la mañana iba al banco y decía, quiero 1.128.528 pesetas, así, tanto billetes de 1.000, tantos de 500, tantos de 100, otros de... y los era todo en cash. Todo, los sueldos, las nóminas, o sea, todo. Y yo no tenía ni cajero pagado, no tenía nada, insisto, y éramos 3. Impresionante. A mí me gustaría también que me hablaras un poco entre las diferencias de la organización de la dirección de producción de diferentes tipos de productos audiovisuales. Es decir, no es lo mismo hacer una película que una serie de televisión, que organizar un evento como los Goya. No, pero yo creo que... Aunque haya cosas básicas. Sí, a ver, pero no, yo creo que hay una cosa que está clara, y es que no hay ninguna película que sea igual a la otra. O sea, partiendo de la base de cada proyecto que hacemos es distinto, y es un mundo distinto, y es un todo distinto, aunque lo hagas con el mismo equipo, aunque lo hagas con la misma gente, aunque lo hagas con el mismo director, cada proyecto es un mundo. Y cada proyecto, además, dependemos muy mucho del dinero que haya, de lo que, en fin, de lo que se quiera hacer con esa película, si quieres que sea una película súper comercial o quieres que sea una película chiquitita de culto, que esto ya depende un poco también de lo que opino, de lo que quiera hacer el producto con ella. Con lo cual, cuando haces una película o haces una serie de televisión o haces un evento como los Goya, pues hay que enfilarlo, por eso no, como diciendo, es otra cosa distinta, es nueva. Es verdad, claro, o sea que los parámetros sí son distintos, o sea, quiero decirte, cuando una película, si sabes más o menos dónde te mueves, cuáles son tus máximos y tal, cuando haces televisión, yo decirte, o sea, que he hecho televisión, pero claro, cuando yo hice tanto El Quijote como La Regenta, que es lo único que he hecho para la tele, eso era prácticamente cine.
O sea, claro. Eso era, o sea, eso era cine para era televisión. de 1995 y El Quijote de 1991, ¿es correcto? Sí. Ajá. O sea, de hecho, La Regenta se rodó en 94, se estrenó en 95 y El Quijote se preparó 89 y 90. Ambas dos para televisión española. Sí, claro, pero fíjate que El Quijote, por ejemplo, eran 5 capítulos y fueron 38 semanas de rodaje. O sea, era cine hecho para... De lunes a sábado también. De lunes a sábado, 40 horas semanales, 7 de lunes a viernes, 5 el sábado. Eso era siempre, digamos, así. Era el estándar. En aquella época, sí. Con lo cual, claro, yo no he hecho series en plan de... ¿Y se planificaba con todos los guiones ya escritos y se hacía el plan de trabajo claro, agrupando por decorados? Esto era como una película larga, de 5 horas, con lo cual había que agruparlo, pues con el sentido lógico, es decir, nos metemos en la casa del Marqués, nos metemos en la casa del Marqués. Porque eran capítulos de 60 minutos. Sí. En aquella época. Sí, vamos, tanto El Quijote menos el primero, que era más largo, los demás eran de 58 y La Regenta fueron 5 capítulos de 60, sí, efectivamente. Pero ya digo, o sea, que era cine para la televisión, o sea, no tiene nada que ver con las series de ahora, que tienes una semana o 10 días dependiendo cuáles para hacerlo, y entonces, bueno, sí, querías saber un montón. Bueno, ahora Movistar está volviendo un poco al estándar. Sí, vamos, usa también 2 unidades o 3, y entonces, bueno, se ha hecho que está francamente bien, y aparte, bueno, ahora mismo se están haciendo las series con otra calidad distinta a lo que se hacían hace unos años, o sea, que esto está muy bien. Y ha evolucionado mucho el mundo de las series. Se ha subido muchísimo el nivel, ¿no? Y en cuanto a los Goya, pues es otra cosa distinta, porque efectivamente la organización sí que tiene que ser un poco la misma y fijar un poco los mismos criterios y demás, pero claro, el ámbito es absolutamente distinto, es un acto en directo, es en un sitio muy concreto, y lo que sí es verdad es que manejamos muchísima gente. ¿Cuántas personas hay en el equipo de producción ya no solamente de producción, sino de toda la... Pues mira, yo de lo que tú controlabas. El año pasado yo cuando acabé la gala, hice una especie como de informe a la Junta, que no sé si llegaron a leer o no, de la gente que había, digamos, pasado por nuestras manos, ¿no? Y eran como 1.000 y pico personas, ¿no? Madre mía. Claro, teniendo en cuenta que dices, mucha de ella, como 500 eran prensa, dices, sí, pero es que estos 500 actores de prensa había que habilitarles, acreditarles, colocarles, darles de comer, darles de beber, no sé qué, ubicarles, contratar, en fin. Que luego aparte había 150 personas de seguridad que igualmente había que, o sea, ubicar, colocar, mucha gente de protocolo, más luego, pues, o sea, todo el equipo, bueno, y eso sin contar, evidentemente, a la propia gente de la tele, que es la que lo emite, es la que lo transmite, ¿no? O sea, ellos vienen con sus propias unidades móviles. Claro, o sea, la tele hace su trabajo, no tiene nada que ver con el mío, así que evidentemente tiene que haber una coordinación. Se hace su producción técnica. Claro, pero ellos son los que graban aquello y tal, y bueno, o sea, yo, digamos, como miembro de la producción ejecutiva por parte de la academia, lo que tengo es que estar pendiente, uno, de que salga todo como se ha diseñado, digamos, en cuanto a lo que es el espectáculo y demás, ¿no? 2, que las calidades de audio, de vídeo, no sé qué tal cual, que sean las más idóneas, que a veces no se consigue porque la tele está más pendiente de que la calidad sea idónea para los televidentes que para los que están allí. Sin embargo, claro, para mí, por otra parte, claro, el hecho de que se haga allí en directo es fundamental, que los miembros de la academia que asisten a la gala pues estén a gusto y oigan y escuchen y vean y tal, o sea, que con lo cual a veces son como de dos frentes distintos, ¿no? Pero vamos, en general nos hemos llevado muy bien siempre los de la academia con los de la tele, ¿no? Leí en una entrevista que mencionabas un comentario que me llamó muchísimo la atención. Dentro de la figura del productor ejecutivo, tú decías que un buen productor ejecutivo tiene que saber leer bien un guión. Sí. Explícame un poco este concepto. Pues a ver, voy a comentártelo por el revés. Quiero decirte, yo veo muchas películas malas, sea en español o no. Yo de cine español veo al año 70 películas, o sea que creo que es una media muy, muy, muy alta. De todas estas películas que yo veo, la mitad no me gustan.
y de la mitad que me gustan, pues dices, pues esto... Lo dices desde el punto de vista totalmente subjetivo como espectador. Subjetivo como espectador. Y entonces uno piensa, ¿quién ha sido el productor que leyendo el guión ha dicho, hagamos esto porque va a ser la bomba? O sea, ese señor es el responsable de que se hagan tan malas películas. Quiero decirte, luego para estar bien dirigida, bien interpretada, bien iluminada, bien la música, bien lo que sea, o mal. Pero si el guión falla, no hay película. No la hay en ningún sitio. Ni aquí, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en China. O sea, no la hay. Entonces, insisto, el señor que lee un guión y con ese guión en la mano dice, va a ser la bomba, hagámosla, porque va a ser buenísima para festivales, o porque va a ser porque es muy original, o porque, no sé, o porque es súper comercial, lo que sea, ese señor demuestra que se equivoca muchas más veces de las que acierta. Ajá. Con lo cual entiendo que el grave problema de los productores es que no saben leer guiones. ¿Y qué puntos darías tú, desde tu punto de vista ya subjetivo, lógicamente, pero ya como productor ejecutivo, para leer un guión y decir, este guión ¿se saca adelante o no se saca adelante? Es que eso es muy... ¿Qué puntos? Muy subjetivo. Yo creo que, que es fundamental que te enganche, 2, que sea creíble, y, 3, no sé cómo decirte, que la historia te apasione. Entonces, te lo tienes que leer de un tirón, prácticamente. Sí, yo creo que es fundamental, y no únicamente, además, una cosa. A mí me dan un guión, yo me lo cojo, me lo leo de un tirón, lo acabo y vuelvo otra vez a empezarlo directamente un poco ya para fijarme en Tres hijos y tal, ¿no? Sí que es verdad que de los muchísimos guiones que me he leído en toda mi vida, ha habido muchos que he dejado en la página 10, o en la 20, o en la 40, que decirte, pues dices, esto no me interesa, no me engancha, o ya hay algo que no soporto, y es que los guiones tengan faltas de ortografía, o que le falten signos de puntuación, y que no sepas dónde va la coma y tengas que escribirte una frase 4 veces a ver si la coma va aquí o va allí, porque dependiendo de dónde vaya la coma quiere decir una cosa o quiere decir otra. O sea, este tipo de cosas hace ya muchísimos años que decidí no pasarlas. Entonces me pongo con un guión y tal, lo cierro y otra cosa, porque hay 1000 esperando. Entonces igual habrá alguna historia maravillosa que me he dejado por ahí en el aire, pero luego si no estaba escrita como para que uno la lea del tirón, como digo, y tal, yo a mí no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hace muchísimos años que ya no me llegan guiones como al principio, ¿no? Pero claro, es que cuando nosotros hicimos tesis en el año 94, 95, es que al año siguiente me llegaron a la oficina como unos 200 guiones. Todo el mundo quería ser Amenábar, y todo el mundo quería hacer tesis, y todo el mundo quería que hiciéramos una película como aquella. Entonces, hombre, es que los genios existen uno de cada muchísimos miles, ¿sabes? Entonces, no es que esto sea fácil, ni que sea común, ni que yo he escrito un guión y esto ya va a ser la bomba, que es un poco lo que pasa. Uno, por un lado, ya te digo, por los productores ejecutivos, que entiendo que son los responsables últimos de esto, ¿no? Y 2, porque por otra parte, claro, la costumbre, buena o mala, pero costumbre que tenemos aquí, de que sean los directores, los propios guionistas y los que impulsan, digamos, el proyecto, pues tampoco es demasiado bueno bajo mi punto de vista, ¿no? Porque son gente a la cual cambiarle una coma les cuesta un montón. Ya, y más si tienes tu propio ego, enfrentarte al ego. Claro, que es que no... Es que incluso los directores más noveles, los más noveles, escriben algo y ya se creen que que son, no sé cómo decirte, que son todos, no sé ahora mismo, no se me ocurre ningún nombre. Sí, claro, es que es como... Entonces, te entregan un guión y dices, pues mira, la idea es buena, la historia ya está bien, pero habría que retocar esta, y se niegan, es como... Una cosa, tú estabas en la etapa, o sabes más o menos cómo se orquestó la compra de derechos para hacer Vanilla Sky. Sí, yo estaba allí, claro. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento y bueno, cuéntanos un poco esa historia. La verdad es que toda la historia que tengo con Alejandro Amenábar y los americanos es un tanto surrealista, ¿no? Pero bueno, yendo al grano a lo que tú preguntas, cuando se estrenó Abre los ojos en España,
pues la película la vendimos bien, bien fuera, la compraron los americanos a través de la empresa Summit Entertainment. Y bueno, pues la vio Tom Cruise y le gustó mucho, y Tom Cruise se puso en contacto directamente con Sogecine, que era digamos la otra coproductora de la película. Y bueno, pues hablaron con Sogecine. Tom Cruise quiso hablar con Alejandro, se le puso a hablar con Alejandro, hablaron y tal, y lo que le propuso Tom Cruise como productor y actor principal de la película a Alejandro es que le dirigiera a él en la versión americana de Abre los ojos, que era Vanilla Sky. Y Alejandro, con sus 20 y poquitos años, dijo: mire usted, yo es que esta película ya la he hecho, no tengo ningún interés en hacerla otra vez. Digo, no, pero es que ahora que es que vas a cobrar mucho dinero y vas a tener muchos más medios, vas a tener lo que tú quieras. Digo, ya, pero es que yo es que esa película ya la he hecho, y ni fue para Estados Unidos ni volví a hablar con tantos. Bueno, sí que es verdad, o sea que la empresa Summit fue la intermediaria para hacer la venta de los derechos de remake, de los cuales tanto Alejandro por un lado, como las producciones del Escorpión por otro, como Sogecine por otro, pues ganamos un muy buen dinero con esa venta de remake. Yo no creía nunca que un remake, o sea, que los derechos de guión para un remake pudieran costar tanto, ¿no? Porque aparte había una especie como de escalado, dependiendo de si la película tenía una producción X o A. No conozco yo tampoco muchos casos de remake que se hayan dado, ¿no? Hombre, los americanos suelen hacer remakes de cualquier cosa que funcione en otra parte en el ámbito del cine español. En el cine español yo no conozco así como demasiado, ¿no? Pero sí que conozco muchos remakes de películas francesas o japonesas o alemanas o tal, ¿no? Ellos, en cuanto funciona algo, dicen: yo esto me lo adapto, le pongo mis actores, no sé qué, tal cual, y lo hacemos aquí. Mucho más caro, mucho más tal, mucho más para niños, porque si tú ves Vanilla Sky y ves Abre los ojos, ves que cuando han reguionizado Vanilla Sky, lo que han hecho ha sido entretenerla, entre comillas. Sí, no, pero bajarle el nivel intelectual de la película. Exacto. O sea, hacerla más para niños que la entiendan. O sea, es como que como eres torpe, te voy a dar esto, te lo digo 4 veces para que te enteres, ¿no? Entonces eso, quiero decirte, hay un tipo de películas, no sé, tú Abres los ojos, ellas que te hace pensar, que te hace incluso ver la película 2 veces, lo he dicho, no me entera muy bien de lo que me ha querido decir, o se me ha querido decir esto o esto otro, y de repente ellos esto como que lo rebajan tanto para que o sea, se entere todo el mundo, que pierde un poco la gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en cualquier caso me dirás que no me gusta, pero sí que me gustó mucho el dinero que nos dio, claro, porque fue un pago. Pues eso también es otro punto de vista del productor ejecutivo, que la economía siempre manda, sí, no, de cierta manera. Y luego lo que sí que es verdad es que a raíz de Vanilla Sky, claro, cuando Alejandro hace el guión de los otros y ese guión se manda a Estados Unidos y bueno, esta es otra historia estupenda, pero nos faltaría tiempo aquí para hacerlo. No, cuenta. Bueno, quito preguntas de estas y cuéntame esto, que es lo que me interesa más. La historia de los otros es fantástica. O sea, los otros es un guión que se escribe en español, que se llama Mala Casa. Estamos hablando del año 2001. Exacto. Y entonces, bueno, nosotros venimos del éxito de Abre los ojos y tal. Entonces, bueno, pues Alejandro hace un guión que se llama La Casa. Y se pretende hacer en español, con actores españoles, no sé qué, tal cual, en un sitio cercano a Chile, porque la historia sigue siendo la misma. Alemanes que están o que han desembarcado en un sitio próximo, digamos, a algún sitio, en una isla, eso sí. Yo hago el plan de trabajo, hago un presupuesto amplio, no sé qué, tal cual, grande, porque además Alejandro quería tiempo para rodar, quería hacerlo bien y tal, y llegamos a la conclusión de que era impagable, o sea, era muy cara para hacerla en español. Entonces se nos ocurre traducirla al inglés, y Fernando Baira, el productor principal de la empresa Sogecine, que es nuestra coproductora, manda el guión a todas las productoras grandes norteamericanas y para mi perplejidad les da 3 días para contestar. Muy bien, eso es marketing. No, dice, oye, os mando un guión, les manda un guión y dicen, os doy 72 horas para contestar, y si no contestáis, pues no será que nos interesa.
Entonces, bueno, pues a las 40 horas de esto se presentan en Madrid 2 tipos de Miramax diciendo... ¿En persona? En persona. Wow. Queremos hacer esta película. Y que no, o sea, que se marchen al hotel porque le ha dado 72 horas a un montón de gente, entonces va a haber varias ofertas. Entonces, efectivamente, sí que llegaron las ofertas, insisto, yo me quedé perplejo, o sea, que alguien tenga ese punto, decirle a los yankees, oiga usted que tengo este guión, pero son 72 horas y si no, que sin ellas. Es como, a ver, tío, o sea, que son ellos sin nosotros, o sea, que ellos están en la Champions League y nosotros estamos en cuarta regional, o sea, es una cosa así como rara. Entonces, bueno, la película, en fin, mira más, apuesta por ella, porque aparte esto era únicamente para redistribuirla, no era únicamente, o sea, no era para producirla, era únicamente para distribuirla para los países de habla inglesa y Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues Miramax hace tal, dicen que sí, y entonces, bueno, pues a partir de allí tenemos un año más o menos de hacer contratos, de hacer cosas, de que Alejandro diga con quién quiere hacerla, cuál es su reparto, digamos, ideal y cuál es el reparto ideal que quiere Miramax para la película. Entonces le lanza una serie de nombres, Alejandro ve unos, ve otros, tal, unos le convencen más, unos le convencen al menos, le mandan a un sitio, le mandan a otro. ¿Pero le dejaban realmente decidir a Alejandro o eran estrellas impuestas por Miramax? No. Había una cosa muy clara en el contrato que hicimos con Alejandro, que digamos rehicimos. Cuando ya entró Miramax y tal, o sea, rehicimos con Alejandro en plan de que, el montaje final era suyo, wow. Se pusieran los americanos y el control de la película desde el punto de vista creativo y tal era de Alejandro. Entonces Alejandro, insisto, él planteó un reparto, Miramax planteó otro reparto y de una serie de nombres, y de esa serie de nombres pues dijo Alejandro, oye, elige, vamos a ver, no sé tal, bueno. Y en este interín, que es a donde iba yo cuando te he dicho antes lo de Tom Cruise le manda a Alejandro un billete de ¿cómo se llama? ¿Mirasera? No, el avión supersónico que viajaba de París a Nueva York en 2 horas. ¿Cóndor? ¿El Cóndor? No, el Cóndor, no, el Cóndor era... No, Cóndor era Cóndor. No sé, era un avión que hace unos años desapareció porque en la carísima anterior era un avión supersónico que viajaba de París a Nueva York en 2 horas. Madre mía. Entonces le manda 2 billetes abiertos para que vaya cuando quiera a Nueva York a ver a Nicole Kidman, que estaba haciendo teatro en Nueva York. Entonces Nicole Kidman era una de las 5 nombres que Miramax había dicho, oye, con cualquiera de estos 5 nombres nosotros nos metemos a muerte. Claro, ellos no querían tampoco una actriz norteamericana o inglesa que no fuera un top, o sea, porque evidentemente ellos iban a invertir mucho adelanto, digamos, de dinero de distribución y necesitaban un nombre potente. Entonces, los 5 nombres que dieron fueron muy potentes, muy potentes. ¿Puedes decirlos o...? No lo voy a decir. Venga. Entonces, bueno, pues finalmente, te digo, Alejandro fue a ver a Nicole. El día que llegó Alejandro y tal, bueno, Alejandro 2 veces pospuso el viaje por cosas tan tontas como estoy en un cumpleaños de un amigo y he quedado con él para cenar. Cosas, dices, Alejandro, que estaba hablando de los western y del señor Tom Cruise, no sé, en fin. Es igual, total, que Alejandro ya finalmente va a Nueva York. El día ese, curiosamente, Nicole tiene la voz tomada y no hace teatro, le hace su cover, hace la obra que no van a ver, entonces directamente se marchan a cenar. Entonces, bueno, pues los Weston y Tom Cruise dejan un rato, mientras hablan con Bobaira y tal, a Alejandro con Nicole, y Nicole despliega todos sus encantos y todas no sé qué tal cual, y cuando acaba la cena, Alejandro no quiero ni Nicole Kidman, o sea, Nicole Kidman es a partir de allí de nuevo otra vez todo el mogollón de cosas que ya, bueno, pues retrasos de la pierna, pulagus y no sé qué y tal, bueno, todo eso nos llevó como 6 meses más atrás todavía, con todo un equipo ya contratado y cobrando y estando en su casa parado, bueno, o sea... También comentabas en una de las entrevistas que precisamente el
trabajar con estrellas y sobre todo en España es complicado. Y presupuestar todo el staff que conlleva trabajar con una estrella también. En el caso nuestro, digamos que fue bastante fácil, digamos, de presupuestar por un lado, porque ella dijo, yo quiero esto, y dijimos que sí, con lo cual fue muy fácil. O sea, cuando dice usted, pues tanto, no tenemos mucho problema en eso. Lo que sí es, digamos, la complejidad de esto es un poco lo que arrastra ese mundillo que ellos llevan siempre alrededor, ¿no? De ese mundillo de gente que supuestamente quiere agradar a su estrella y que por otra parte se quiere ganar el sueldo. Entonces le tiene que demostrar constantemente a su estrella que le consigue cosas que ella no necesita y no ha pedido. Fue un poco la tónica general de todo esto. O sea, nosotros nos hicieron, ¿no?, colocarle en el plató donde rodamos aquí en Madrid, vamos en el Álamo, Carnero, en el Álamo. Horrible. Bueno, aparte de que hicimos un camerino absolutamente espectacular que no esperaba nadie que le hiciéramos. Que le construisteis, porque el Álamo... No, o sea, es lo que hicimos. Me refiero dentro de que lo ambientasteis. Dentro de los camerinos del Álamo, o sea, tiramos 2 tabiques, hicimos uno de digamos... Me comentaron que incluso pusisteis una bañera. Una bañera de hidromasaje, una bañera jacuzzi, una ducha de masaje aparte, una cama de 2x2, un comedor, un submarino, una suite de hotel, Japón, que se quedaron todos flipados. Bien, pero aparte que se quedaran flipados con esto, y vuelvo a lo que te decía antes de cosas que Nicole no pedía, no necesitaba, pero la gente decía, voy a conseguirle. Entonces yo te digo, o sea, nos hicieron llevarle a ese camerino que le pusiéramos antenas parabólicas para que ella o sus hijos, que no vinieron nunca, vieran los que ellos veían en Estados Unidos, los canales. Entonces hubo que ponerle la televisión por cable, HBO, no sé qué tal cual, 4 antenas parabólicas mirando a no sé qué tal, no. Fundamentalmente, pues si ella en algún momento de descanso quería ver algún programa de los que había en Los Ángeles en algún momento, o si los niños venían y querían ver su cadena favorita y tal, pues que lo vieran. Entonces era como, qué absurdo el dinero que vale esto, el esfuerzo, con el detenimiento y tal, cuando ella era algo que no había pedido, que no necesitó y que no puso nunca en su vida. En ese hotel se enchufó. Hay que recordar que en el año 2001 todavía Wi-Fi no existía, las tabletas no existían y demás. Claro. Que eso hace tan fácil el que los niños se entretengan, en el caso futurible que vinieran. Yo recuerdo, en el año 2001, de hecho, que aquí había mucho a nivel tecnológico. Claro, aquí, digamos, a nivel de internet estaba comenzando el ADSL, pero sus ayudantes y tal nos pidieron, tanto en el camerino como en su casa que la alquilamos aquí en Puerta de Hierro, que tuviera conexiones RDSI, que no existían aquí aún. O sea, no era algo, que esto es banda ancha, que aquí no hay. No, pues hay que poner, bueno, entonces hubo que montar también un tinglado de TNT para que tuvieran un internet más potente y más, no sé, insisto, tanto en su camerino como en su casa, ¿no? A lo mejor hay que grabar con más, o rodar con más estrellas para que al final tengamos todos fibra de 1000 gigas en lugar de 300. Era de carbono. No sé, era en ese aspecto era todo bastante absurdo, ¿no? Y bueno, y hay una anécdota que ya he contado varias veces y que demuestra cómo funciona este mecanismo, ¿no? Entonces, esto era mes de agosto, cuando estábamos haciendo los ensayos y rodaje. Comenzamos, me parece que fue el día 15 de agosto, algo parecido. Bueno, entonces, las 2 semanas previas había ensayos. Y entonces en Madrid hacía mucho calor y por tanto estaba todo el aire acondicionado, pues eso, se ha puesto a toda máquina en todos lados, ¿no? Entonces, un día ella llega de su ensayo, llega a su camerino y le comenta a su asistente con frío. Su camerino estaba pegado a la puerta del despacho de dirección de producción, donde habíamos 2 directores de producción, pero no pegados, o sea, puerta con puerta. Bien, la chica, ¿qué hace? ¿Viene a decirnos, oye, que Nicole tiene frío? No. Llama a la agencia de Nicole en Madre mía, la que lió, entonces. Claro, aquí eran las 10 de la mañana y eran, yo que sé, ¿qué hora? Llama allí, de allí aparte, la socia de Tom Cruise, que era por la Warner, era la mujer del jefe de CIA, que era la empresa que llevaba a Nicole Kidman en Estados Unidos, ¿no?
Entonces llaman a la tal, despiertan a este señor que indignado llama a Harvey Weinstein en Nueva York, que llama a Menganito. O sea, el teléfono roto, vamos, seguro. 2 horas más tarde de esta primera tengo frío, alguien del oficinamiento, el propio Harvey Weinstein, llama a Fernando Baira a su casa en Madrid a decirle: Nicole Kidman tiene frío. Y es como que, ¿qué? ¿Y por qué me llamaste desde Nueva York a decirme que Nicole Kidman tiene frío? O sea, fue como absurdo. Entonces Fernando Baira me llama a mí a decirme que coño está pasando, que le llama a Harvey Weinstein desde Nueva York a decirme que Nicole Kidman tiene frío. Entonces voy yo al camerino de Nicole Kidman y digo: ¿qué pasa? Y dice que Nicole Kidman tiene frío. Y cojo la asistente y la saco a la puerta, porque en la puerta de su camerino había el botoncito, digamos, de la temperatura. Entonces le digo: mira, es esto. Clic, y ya está. O sea, esto fueron 2 horas y media de llamarse unos a otros por medio mundo para decirnos que en el camerino al lado Nicole Kidman mantiene frío. O sea, ese es un poco el resumen de cómo funciona este mundillo con respecto a una estrella. O sea, yo creo que es que están tan súper protegidas que es como ridículo, o sea, porque si ella no tiene asistente, hubiera salido al pasillo y hubiera dicho que tengo frío, y alguien hubiera hecho clic y pues se había acabado. Bueno, cambiemos un poco de tema. ¿Qué consejos tú darías para negociar, tanto con proveedores como con representantes, como con el propio... la negociación en sí? Que tiene que ser una habilidad innata del productor ejecutivo y innata del director de producción. Yo creo que es más de directores de producción que de productor ejecutivo. Yo entiendo que el productor ejecutivo saben que tiene unas tareas creativas que están por encima de lo que es el nivel diario del control de presupuesto. El presupuesto lo hace el director de producción y lo controla el director de producción. Y entiendo que el productor ejecutivo tiene otras misiones distintas. A veces me ha tocado hacer las dos, a veces me ha tocado hacer únicamente una de las dos, pero sí que entiendo que el que hace el presupuesto y el que lo controla es el director de producción. Entonces, el nivel de negociación pues es pues igual es un arte o igual no. Es decir, yo voy con la verdad por delante siempre. Nunca me ha gustado ni gitanear, ni decirte 2 por debajo para que tú me digas 2 por arriba y entonces lleguemos a un acuerdo. El cuento de la naranja. Yo no me he sabido nunca encontrarme cómodo de esa manera. Y siempre digo, o sea, pues lo que yo he marcado en presupuesto, tanto a nivel de salarios como a nivel de, yo qué sé, de lo que vale un alquiler de un camión o de una cámara a la semana, o lo que sea, oye, mira, ¿qué podemos hacer con lo que yo tengo? ¿Qué es lo que me das con lo que yo tengo? Entonces, bueno, y ¿cuál es el mejor equipo que puedo, digamos, tener con los sueldos que voy a pagar, ¿no? Conmigo, por otra parte, es fácil porque se habla de dinero únicamente una vez. Perfecto. No se habla más de una vez y no hay que volver a hablar ni de forma más de pago ni de nada, porque ha quedado absolutamente clarísimo todo. Y eso va a hacer que yo discuta muchas veces con los productores, porque luego no, pero a este dile que va a cobrar dentro de 30 días o que vas a pagar dentro de 60. No, es que yo he quedado con este proveedor en que voy a apretarle así porque voy a pagarle asado. Y esto es, vamos, pero... Misa, claro, porque yo entiendo que nosotros, los directores de producción, vivimos fundamentalmente de la palabra que damos. La reputación va por ahí. Sin mi palabra no vale nada. Totalmente de acuerdo. Entonces, o yo obligo a que mi productor me siga en ese camino, de luego lo que nunca voy a consentir es a que me paralicen pagos, o a que me digan esto ahora va más allá o más allá, cuando yo he quedado en digamos, en una serie de cosas, ¿no? Esto ocurre a veces porque tú no eres a fin de cuentas muchísimas veces quien firma el cheque, ni quien manda la transferencia, que hay alguien por encima más de ti conoce, con lo cual tu control sobre eso es como relativo. A veces es más cumplible y a veces es menos cumplible, ¿no? Y a mí me da mucha rabia cuando no se cumple esa palabra que yo he dado a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ahí enlazamos un poco con los valores del oficio. Me gustaría que me hablaras un poco de cuáles son los valores que tú crees que debe tener un director de producción. Yo creo que lo primero, yo creo que hay que ser honesto con el propio proyecto, con el director con el que has hablado, con el productor al que te debes, porque es en definitiva el que va, digamos, a pagarte la película. Entonces,
Esa honestidad tiene que comenzar desde el minuto cero hasta el final, o sea, que vayamos todos en el mismo sentido, que no hagamos luchas cada uno por su lado, ¿no? O sea, no hay nada más absurdo que encontrarte con una hora al final que no está al gusto de nadie, que al director se la queda dando corta porque le ha faltado no sé qué, o que al productor se la queda dando larga porque se ha gastado más de lo que debía y entonces ahora no tienen dinero para el lanzamiento, la promoción y demás. Entonces, ese tipo de cosas que siguen ocurriendo todos los días son muy lamentables. O sea, esto es de que no haya una cosa bien clara desde el minuto uno, ¿no? Entonces, y que los presupuestos, a pesar de que son o que deben de ser sumamente flexibles, y lo que me ahorro de aquí me lo puedo gastar allá, y lo que me gasto más de aquí luego intentar tal. Pero hay que entender dos cosas. Uno, que no son gomas, que esto no se estira. O sea, cuando el productor te dice, mira, es que entre unas cosas y otras, y yo tengo 3 millones, pues tengo 3 millones. Y 3 millones no son 3 millones 100.000, son 3 millones. Tampoco son 2.900.000, que yo nunca me he sentido en la obligación de ahorrar de lo que yo he dicho ni una peseta. Si me la tengo que gastar, me la gasto. Que se ahorra porque hemos ganado 2 días de rodaje o porque lo que sea, pues oye, fantástico, no voy a arreglarlo. Pero de luego lo que no me siento nunca es la obligación de decir, no, es que de lo que yo he pactado con el productor voy a ver si le ahorro un 10%, un 5%, un 2% o un tal, porque es una medalla que no me corresponde. Pero sí que es verdad, o sea, que el hecho de que el dinero que haya esté bien invertido y esté bien gastado y no se haya ido por y fundamentalmente hay que estar o sea, que esté en la pantalla, es que o sea, ¿de qué me sirve tener los actores con robots detrás y con calefacciones y no sé qué, y durmiendo no tienes 5 estrellas, si luego al día le digo tienes una semana menor de rodaje, ¿sabes? O sea, es que ese tipo de cosas son por las que yo siempre un poco he matado. O sea, que cada cual tenga lo que tenga que tener, pero sin que se resienta, digamos, lo que vamos a ver finalmente en la película, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Uno de los grandes problemas que también siempre mencionas en diferentes espacios es que el gran problema del sector de cine es la financiación. Bueno, claro, es que, o sea, esto es un producto que os sale prefinanciado de cara, o es mejor que no te metas. O sea, digamos, las posibilidades de que la película no cubra los costes es tan alta, que si no sale financiada de cara, desde luego, lo que hacía mi tío Emiliano hace 40 años o 50, que era hipotecar su casa, bueno, como hacía mi tío Emiliano, como hacía Mejino, como hacía Crejeta, quiero decirte, de esa estirpe de productores de esa época, que hipotecaban su casa, vendían no sé qué, tal cual, para con hacer las películas. Ahora eso no se hace, porque es impensable, te digo, porque es que en la mayoría de los casos perderías la casa o lo que fuera. O sea, no, las películas yo entiendo, y esto habrá gente que le siente mejor o peor, que tienen que estar financiadas de cara, o sea, de una manera o de otra, con las subvenciones, con las televisiones, con las AIEs, con los crowdfunding, con lo que sea, pero tienen que salir financiadas. O sea, como dinero que metas en una película de tu bolsillo, lo normal es que lo pierdas, lo normal. Luego puede haber alguna cosa, alguna película tal que no sea así, pero lo normal es que lo pierdas. Porque hacer una película no es únicamente hacerla, luego hay que lanzarla, y luego hay que tener una masa, digamos, económica detrás para ir a festivales, para ir a viajar y llevarla. Entonces, si tú tienes el dinero justo para hacerla, es decir, ya la he hecho y tal, y luego no sabes, no puedes, no tienes, claro, los recursos como para lanzarla directamente, entonces sí que no ha valido para nada. Y muchas veces lo que ocurre es que la película está financiada, claramente no tiene ningún problema, pero luego lo que no está nunca financiado es el P&A, o sea, digamos, el P&A, o sea, lo que es las copias y publicidad y tal, ¿no? Y ahí es donde te la pegas. Claro. O sea, como tú esperes hacer... Eso es un mal crónico. Sí. Da igual los años que pasen. No, eso es... Sí, no, lo que pasa es que, o sea, hasta hace no muchísimos años, las distribuidoras adelantaban y corrían el riesgo de ese P&A.
Entonces sí que es verdad que el porcentaje que ellos se llevaban era más alto que el que se llevan ahora, pero tú corrías un riesgo, digamos, mínimo con eso, ¿no? Pero ahora mismo, ¿no? Ahora mismo las distribuidores te dicen, yo te cobro el 15% de lo que dé la película, no sé qué tal cual, pero no te adelanto el P&A. O sea, el P&A lo pagas tú. Entonces, sí que es evidente que películas que tengan o sea, digamos, que quieran hacer una cierta taquilla, o sea, esto es numérico, o sea, que no es matemático, que sea tal, o sea, es que si no te gastas X, no vas nunca a recaudar Y. Nunca en la vida. O sea, la película tiene que tener... Debería haber una fórmula para eso que se señala también en las escuelas, ¿no? Sí, o sea, yo sé que esa fórmula la tienen los distribuidores y la tienen y la manejan contigo y tal cuando te hacen digamos así, una escala de lo que vas a gastarte y de dónde puedes llegar con lo que te gastas. Y dependiendo un poco de lo que tú esperes de la película, insisto, te la puedes pegar, o sea, claramente. O sea, dices, ahora sí, dices, yo quiero hacer una película que haga 2 millones de euros de taquilla. Vas a un distribuidor y te dice, usted lo mínimo que tiene que gastarse para esto son 500.000 euros. En publicidad y tal. Pero si en vez de 2 millones de euros va a ser la bomba y quiero que haga 4 millones de euros, usted necesita 800.000 euros. Y muchas veces dices, pues me gasto 800.000, me pide un crédito, no sé qué, tal cual, y luego hace 2 millones, que era lo que ibas a cubrir con los 500.000, esa diferencia entre los 500.000 y los 800.000 no está en ningún lado y lo tienes que pagar. O sea, y eso es únicamente digamos, el lanzamiento de la película, independientemente de lo que te hayas gastado de tu bolsillo, de tu pecunio en hacer la película, o lo que hayas dejado de cobrar, o lo que sea. Entonces, esto es un negocio muy complicado, donde sí depende muy mucho, evidentemente, de la expectativa que tengas de ganarle a esto dinero, ¿no? Está claro. Y lo que sí que es cierto, perdona, es que ganar dinero al año 4 películas. Sí, eso está claro. 4. Está claro. Hay otras 8 o 10 que cubren y el resto. Me gustaría saber exactamente tu opinión genérica del estado económico del cine en España. Pues un poco acabamos de hablar de esto. O sea, yo creo que es un poco ruinoso esto. O sea, yo entiendo que esto es un negocio muy raro, donde hay muchísima gente que gana dinero de esto y que los que vamos a la cola de esto son justamente los que arriesgan el dinero. ¿Y tú darías alguna propuesta o alguna solución que, lógicamente, a lo largo de toda esta trayectoria que has tenido, una propuesta de soluciones a las crisis crónicas del sector, que a lo mejor por aquí y por allá, ¿qué soluciones se te ocurren así en plan idea brillante que...? Hombre, en plan idea brillante ninguna, pero pues sí que está muy claro que el tema de grabaciones fiscales y tal, que ayudan tanto a las películas que vienen de fuera como a las propias, aquí en España estamos a un año luz de lo que deberíamos estar. O sea, es como teniendo en cuenta, o sea, la producción que tenemos aquí, lo que viene de fuera a rodar aquí, y o sea, no sé, deberíamos seguir otros ejemplos más, al menos europeos, ¿no? Pues luego, que claro, yo oigo a mis hermanos, mis vecinos, mis cuñados, mi no sé qué tal, hablando de que el cine americano no tiene subvención en ellos mucho mejor. Dices, un momentito. Cuidado porque el tema de los incentivos fiscales en cada uno de los estados no tiene subvención desde el punto de vista estatal, pero sí que tienen las ayudas estatales, federales y bla, 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 bla. El tema de los impuestos indirectos. De los impuestos, que es brutal, independientemente de, aparte, las empresas que hay detrás pagando la película, ¿no? De multinacionales, o yo qué sé, o sea, o el propio ejército que le interesa, o la Coca-Cola, o la Fuji, o la quien sea. Totalmente de acuerdo. Que eso aquí no se lleva, porque, o sea, evidentemente nuestro target, nuestro límite, digamos, de llegar al público es otro, y entonces pues las empresas aquí no se meten. Pero que no me digan, insisto, o sea, que es que el cine español está subvencionado cuando los americanos no están subvencionados, porque esto es mentira y gorda. O sea, el cine español es el menos subvencionado del cine que conocemos como cine. O sea, que igual está más subvencionado que el cine de Irán o que el cine de Egipto, como por caso, pero seguro menos subvencionado que el cine francés, que el italiano, que el alemán, que el americano, incluso más en las últimas legislaturas.
competitivo, o sea, es que no tiene nada que ver. Lanzamos Beatriz y yo en redes. ¿Qué pregunta le harías tú a Emiliano? Y hemos seleccionado una de LinkedIn de nuestro compañero Miguel Ángel Fournier, que es un creativo, soñador, escritor y vitalista, así es como se define en la red de LinkedIn. Dice, no está mal. Pues a Emiliano le preguntaría millones de cosas, la verdad, pero le diría: ¿ves viable el nacimiento de una nueva generación de productores que cambien las normas actuales de la producción de cine? En referencia a los mecanismos existentes actualmente para la producción. Es lo que te he leído literalmente su mensaje. Pregunta compleja, déjame que me la lea otra vez. Yo no veo viable, digamos, que vea una nueva generación de productores que cambie las normas. O sea, yo creo que las normas no van a ser cambiadas desde el punto de vista de los productores si los estados no tienen, digamos, intención de cambiarlas. Y yo entiendo que el cine, desde hace muchísimos años, debería haber sido una cuestión de estado, que no lo ha sido nunca, no le hemos interesado a ninguno, no a estos, ni a estos. No sé, da igual el color del partido que nos gobierne. O sea, el cine es una cosa de absoluto desastre. Sí que ha habido otras legislaturas donde hemos sido más apoyados y no sé qué tal cual, pero siempre con ciertas condiciones de apoyo, de no sé qué, o sea, ha sido como siempre una moneda de cambio que no ha estado nunca debidamente, no sé cómo decirte, o sea, no ha sido nunca la política de Estado que uno hubiera deseado, o sea, que esto se hubiera convertido en algo tan importante como para los propios americanos, que han hecho del cine su bandera para mostrar al resto del mundo cómo viven. La manera de vivir americana. Claro, entonces, o sea, dice, esto no está ni en las revistas, ni en los libros, ni tal, está en el cine. Y la gente del mundo entero come hamburguesas y bebe Coca-Cola por el cine. Y ha fumado Lucky y Marlboro y Winston, no sé qué tal cual, por el cine. Y ha hecho un montón de cosas, y se ha cambiado de coche, y se ha cambiado de casa, y ha hecho no sé qué, y ha hecho cocinas con esto, ¿cómo se llama esto? Con el Open Concept que ahora tal, por los americanos. O sea, esto lo hacen porque ellos se han sabido vender y sí que han sabido, digamos, ver que esa ventana al mundo pues es muy beneficiosa para que luego eso les permita vender otras cosas e introducirse en otros mercados, ¿no? Y aquí pues hemos sido siempre en esto muy padguato, entonces ha sido como que no somos siempre muchísimo más digamos, de adquirir o de asumir costumbres, culturas de fuera que de exportar las nuestras, ¿no? Entonces, nunca hemos valorado nuestro idioma, nunca hemos valorado nuestras costumbres ni nuestra propia cultura, aun siendo mucho más rica que la suya, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que hay. Entonces yo insisto que creo que a pesar de que hay muchos productores que desde hace muchísimos años han estado dejándose la piel y digamos por cambiar las cosas y demás, mientras no haya un Estado, insisto que no hablo de partidos políticos ni ahora de un Estado que no defienda la cultura en general. Quiero decirte que esto no es únicamente el mundo del cine, esto es mucho más amplio, ¿no? La cultura en general y el mundo del cine en particular, esto no tiene más solución que, bueno, o sea, que lo mismo que tenemos ahora, kamikazes, que vamos por ahí haciendo las cosas que nos dejan lo mejor que sabemos, lo mejor, o sea, que se puede, pero cuyo resultado luego, financieramente hablando, es bastante desastroso. Porque, insisto, o sea, de las 90 películas de ficción y otras 60, 70 documental que hacemos al año, yo creo que ganan dinero 4 o 5, que 10, 12 cubren gastos y el resto pierden. Entonces esto o sea, es absolutamente absurdo. Pues es que la subvención del Ministerio de Cultura y tal, que es la que está siempre en boca de calle de tal, o sea, de que somos unos paniaguados y nos subvencionan no sé tal cual, es que no cubre más de un 15, un 20% de un coste de una película, ¿no? El resto hay que sacarlo de otros lados, ¿no? Y ya para finalizar, esta va a ser una pregunta que voy a hacer muy constante a todos los que pasen por aquí. ¿Qué aconsejarías tanto a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esto como a las medias generaciones que están buscando trabajo?
¿Qué consejos? Pues la verdad es que uno, lo primero de todo, que se preparen, o sea, que vayan preparados, que las escuelas de cine funcionan, que hay muchísima gente en este mundillo, unos por enchufe, otros porque hay muchísimas escuelas, muchos módulos, muchos talentos. Esto hay una competencia brutal. Y sí que entendiendo que hay ciertas productoras que lo que buscan y siguen buscándose a la gente o lo haga por menor dinero, yo entiendo que esto es un oficio que el que hay que estar lo mejor digamos, preparado posible, ¿no? Y hacer cuantas prácticas puedas, extracurriculares y dentro de la escuela, de la academia, donde sea y tal, ¿no? Que hagas en eso lo que puedas. Dos, que veas cine en el interior, o sea, que es que no puede ser que es que ahora mismo a muchísima gente de 20, 30 años le hables del Verdugo y no sepa de qué le hablas. No tenga cultura audiovisual suficiente. Entonces es como pero y no únicamente el Verdugo, digamos, porque es español, es que al hablar de Lee Wilde tampoco se sabe ve quién es, o sea, es que es como que... Entonces, eso, o sea, que la gente vea más cine, que lo vea con más gusto, que lo vea con otra perspectiva de que el cine no empiece a cabo los efectos especiales y tal, o sea, que eso ha sido un enorme avance desde el punto de vista de la tecnología y tal, que luego va a ir sirviendo para muchas más cosas, pero que el cine no empieza y acaba allí, o sea, que es que hay mucho más historias que contar y mucho más que decir aparte de los efectos especiales. Y luego, por otra parte, en lo que es mi oficio y tal, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, mucha honestidad, muchas ganas de trabajar, no engañar nunca a nadie y si eres ya, digamos, de lo que antes de las zonas medias de la producción y tal, pensar en esas quitas que has hecho de una hora extra, un camionero o una comida o una y tal, eso a final de película cuánto has supuesto en el cómputo general y sin embargo qué es lo que ha generado de malestar y de mal rollo y yo creo que eso, si fuéramos capaces de hacer esa autocrítica al final de cada película, decir esto que le he quitado a este, que le he robado a este, que no le he firmado a este y tal, al final eso es muchísimo menos que el chocolate del logro. Entonces yo creo que merece mucho más la pena pagar lo que debes, que si has quedado con alguien que vas a pagarle en tal fecha que le pagues, que si has quedado con un tío en que vas a pagarle tanto la hora se lo pagues, que no está tanto el día mirando el céntimo, porque eso al final lo que te genera es un mal rollo yo dentro del equipo que no te conduce a nada y que el ahorro final es absolutamente insustancial. Pues muchísimas gracias, Emiliano, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Aurora. La verdad es que me he sentido muy cómodo. Estupendo. Bueno, pues estamos terminando. Y en este primer podcast os hemos enseñado qué es nuestra asociación. Te hemos invitado a que te unas a ella y recuerda que puedes encontrar toda la información en nuestra web www.asociacionapa.es, APA con 2 P, recuérdalo. Y hemos tenido el inmenso honor de charlar con Emiliano Otegi, uno de los grandes del cine español. Por cierto, ¿eres proveedor de servicios para productoras especializado en nuestro sector audiovisual? ¿Eres profesional autónomo y quieres que te conozcan nuestros asociados? Aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA, donde la principal audiencia son nuestros socios profesionales de la producción audiovisual. Si quieres ser patrocinador de APA y que anunciamos tus productos y servicios, ponte en contacto con nosotros en el mail info@asociacionapa.es. info@asociacionapa.es. Nuestros podcasts se emitirán de forma mensual y para el mes de febrero contaremos con la inestimable presencia de Salvador Agustín, socio de honor de APA y un clásico de Radio Televisión Española. No te lo pierdas. Y si te ha gustado, por favor, compártelo en tus redes y déjanos tu comentario o reseña y tu like. Muchas gracias y hasta el próximo programa.